Vamos a hablar de, entre otras cosas, de economía. Hoy es el cumple de Messi y vamos a hablar de economía también. Bienvenido, Pablo Wende, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo ¿Te andan? interesa República Checa, México o no le das ni bolilla? Sí, poco, un Sí, ratito para mirar, sí, aparte, ojo, porque México es local y claro, eso le da un valor, ¿no? Puede pasar esta ronda también, claro. tampoco están jugando con un gran rival, así Pero que pueden pasar alguna ronda más. hoy los rivales más chicos han hecho grandes partidos. De hecho, Inglaterra no le pudo ganar a Ghana, valga la No, redundancia. claro, ¿Me entendés? total, pero bueno, la localía con Sí, Canadá claro, también pasó, ¿no? claro, Les da un plus en este mundial, claro. igual todavía no arranca la fase 16, No, no, no. falta todavía. Falta todavía, falta que se Claro, definan algunos grupos. Hoy juega Brasil, que es el partido más importante y demás. claro. Bueno, y hablando de cierre de algunas cosas, se conocieron algunos datos que ha lanzado el INDEC. Hoy la tapa del diario Río Negro habla de esto, ¿no? La economía creció un 2,3% en este primer trimestre y recién repasaba algunos de los títulos de Infobae que habla de este movimiento económico que todavía no lo percibe la gente. ¿Cómo está la economía argentina con respecto a estos datos, los datos que muestra el INDEC? Bueno, salieron varios números en las Sí. últimas horas, así que los repasamos rápido para entender un poquito dónde está parada la economía hoy. El primer dato es el de actividad económica, que dio 2,3 Ujú, primer trimestre contra primer trimestre del año pasado, ujú. y también respecto al cuarto trimestre del 2025, una suba de 0,7. Si uno revisa trimestre a trimestre cómo se estuvo comportando la economía argentina, todos los trimestres fueron de crecimiento. Ujú. ¿Por qué enfatizo esto? Porque se discute si hay o no hay recesión. Entonces, definitivamente la economía argentina no está en recesión. Ok, ¿No? No está en recesión. ¿Por qué? Porque la definición de una recesión es que un trimestre caiga respecto a otro. claro. Y una definición técnica de recesión es que dos trimestres consecutivos caigan respecto al trimestre anterior. Y esto no viene sucediendo hace un montón de tiempo y no ocurrió durante todo el año pasado y no ocurrió tampoco en el primer trimestre de 2026, y yo me atrevería ya a adelantar que el segundo trimestre de este año, el que estamos terminando ahora, Ujú. también subió, creció respecto al primero, y prácticamente estaremos 2,5% arriba respecto al segundo trimestre del 2025. Entonces, definitivamente Argentina no está en recesión. Lo que Ujú. ocurre es que los sectores que crecen, lo que decimos siempre, ¿no? Y ahí es Sí, una pinturita el INDEC en cuanto a eso, son los que generan poca mano de obra. claro. ¿Por qué? Bueno, porque crece la agricultura 18%, el agro, Sí. 18% interanual, pesca crece 27%, ahí dicen que no hay que mirarlo mucho porque el año pasado no hubo langostinos y ahora hay, o sea, Claro, directamente no hubo actividad, claro. ¿no? Pesca es mucho, digamos, la pesca de langostino en el sur, Ujú. básicamente, y entonces fue un año muy malo, por eso casi 30% de suba. Después, minería, 12,3% de suba, y esos son los sectores que crecieron. Entonces son sectores que generan poca mano de obra o que digamos que emplean poca gente, o que cuando crecen no generan un aumento de la gente que trabaja, ¿no? No es que no generan, no es que no tienen empleado. Por ejemplo, el agro genera Sí. 1.200.000 puestos de trabajo, pero no es que hay un gran incremento en la cantidad de gente que trabaja en el agro de un año a otro. Ujú. Bueno, y después los sectores que no crecen, ahí tenés construcción, Sí. que crece solamente 2,5%, o sea, muy poquitito. Comercio minorista y mayorista, menos 0,3%, o sea, está estancado en un año. Primer trimestre contra primer trimestre del año pasado, digamos, estuvo planchado el comercio. La industria manufacturera, o sea, todo lo que es fábricas, Sí. menos 1,7%, o sea, para abajo. Sí, sí, sí. Y el rubro hoteles y restaurantes, una suba de 2,8%. O sea, todos los sectores que generan mucha mano de obra para abajo o estancados. Y los sectores digamos que son poco mano de obra intensiva volando.
Y Sí, esa por tendencia, supuesto. perdón, Pablo, esa tendencia al futuro, al mediano o corto plazo, digo, ¿eso se puede llegar a revertir? No digo los que no generan trabajo, sino los que hoy no salen de esos números negativos. Y bueno, la apuesta debería estar ahí, Ujú, claramente, ¿no? La apuesta es que de a poco se vayan encontrando esos sectores que vuelan con sectores que están totalmente planchados. ujú, Esto va a ser lento y lo uno con el otro dato o con otros datos que se conocieron en las últimas horas. Uno tiene que ver con los salarios, ujú, ¿no? Entonces, los salarios en abril crecieron 3,7% y los salarios del sector formal 4%, contra una inflación que en abril fue 2,6%. O sea, es el primer mes, después de bastante tiempo, en el que los salarios le empiezan a ganar a la inflación. De a poquito, muy lentamente, estás viendo que hay ujú. mejora en los ingresos respecto a la inflación. Así, yo no lo noto, no se nota. Sí, claro. No, claro, estos son procesos, ¿no? Ujú, Entonces lo que se empieza a ver es una reversión en la caída del salario real. En el último año, prácticamente desde que empezó el proceso inflacionario de mayo del año pasado, el salario real cayó 10%. ujú, ¿No? ¿Por qué? Porque la inflación subió bastante, bastante más de lo que se esperaba, tuvimos un pico de 3,4 en marzo, y las paritarias venían, digamos, descontando una inflación mucho más baja. Entonces ahí hubo una caída de salarios relevante. Ahora, si comparás el nivel de salarios hoy en Argentina ujú, respecto al pico salarial de hace 10 años, que fue en mediados del 2017, ujú, previo a la elección de Mauricio Macri, a la elección legislativa que ganó Macri, ujú. estamos 30% abajo. Una locura. 30% abajo. Es una locura, Ujú. ¿no? O sea, entonces, en 10 años, el asalariado en Argentina perdió 30% de su poder adquisitivo. El presidente en algún momento dijo que los salarios le iban a empezar a ganar a la inflación. ¿Esto hay una tendencia que va hacia eso o es Y solamente un bueno, anuncio? lo de abril es así. Claro. En abril los salarios le ganaron a la inflación. Ahora, con un mes no te alcanza. No, claro, claro. Claramente no te alcanza. Esto se tiene que, digamos, esto tiene que continuar, esto tiene que acelerarse. Es probable que ocurra porque la inflación viene en baja. Ya mayo dio 2,1 y junio estaría dando Ujú, abajo de 2. Y los ingresos van a ir recuperando a un ritmo mayor. Entonces, de a poquito esto va a ir mejorando, pero claro, no va a ser lo suficientemente fuerte el fenómeno como para ver un gran cambio de tendencia. Lo que se ve en general en comercio y en distintos rubros que dependen del consumo es que se detuvo la caída, están medios planchados, ¿no? No hay una gran cuestión y todavía no están recuperando, ujú. ¿no? Entonces hay que ver a qué ritmo esto se puede dar, a qué ritmo puede darse la recuperación, junto a una reaparición un poquito más fuerte del crédito. Las tasas de interés ya han caído mucho para el sector pyme, para las empresas, Ujú. todo lo que es descuento de cheques se está operando al 25-26%, pero bueno, todo lo que es préstamos personales, tarjetas, todo eso está para atrás, ¿no? Digamos, la tasa es muy alta, los bancos se pusieron mucho más reacios para prestar por el aumento de la morosidad, Ujú. entonces eso va más lento, pero va a haber un poquito más de crédito. Entonces, por delante, cabría esperar que los salarios y los ingresos en general le ganen un poco a la inflación y empieza a haber un poco más de crédito. Entonces, Esto a corto, perdón Pablo, digo, con este panorama que ya llevamos 2 años y un poquito más, digo, con este panorama, ¿se le podría llegar a complicar al presidente la elección del año que viene si los salarios no recuperan? y bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Hay que, digamos, no hay que esperar, viste, que Milei en algún momento habló de crecimiento como pedo de buzo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos ahí como pedo de buzo. Después dijo, Caputo dijo, vamos a tener los 18 mejores meses de la historia argentina. Todo eso no va a ocurrir. Todo eso no va a pasar. Ujú. Lo que sí va a pasar es que va a caer la inflación, ¿no? Entonces vamos a tener inflación un poco más baja en lo que resta del año. Sí. Entonces, por ahí tenés un mes de 2,1, 2,2, pero en general la inflación va a estar bastante estable y con leve tendencia a la baja. Pero a Quizás cero no algún mes vamos a con llegar. A cero no vamos a llegar. a cero no, pero bueno,
va a ser otro año de baja de la inflación en relación al año anterior, son 3 años consecutivos. ¿Por qué enfatizo todo esto? Porque el gobierno apuesta mucho a la estabilidad. O sea, la apuesta del gobierno es, le voy a mostrar a los argentinos que somos capaces de tener una economía más estable. Más estable es una inflación que baja de a poco, pero baja, un tipo de cambio que no tenemos grandes sorpresas, ¿no? Un salario que de a poco va recuperando. Pero bueno, acá milagros no va a haber. No, claro. No, digamos, no vas a tener una economía creciendo el año que viene al 7%, salario volando, consumo rebosante, ¿no? Eso no va a suceder. Pero sí va a pasar esto otro, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver la gente después qué valora. Digamos, lo que no quieren hacer en el gobierno es, viste, tirarse a la pileta y decir plan platita, vamos a poner plata No, lo que en la pasa es que están en calle. una dicotomía. Ayer el presidente en la Fundación Faro también empezó a decir que se vienen los mejores años de la Argentina y que vamos a hacer, o ya empezamos a hacer nuevamente grande la Argentina, qué sé yo. Y realmente en la calle eso no se siente, en la góndola no se siente, en el bolsillo no se siente. Entonces, también no te van a regalar plan platita, pero tampoco es que estamos en los mejores 18 meses de nuestra historia. Digo, me parece que hay una... No, eso no, para nada, para nada. Por supuesto, el gobierno también trata de proyectar, ¿no? Cómo sigue Argentina. Y bueno, ellos son muy optimistas. Y yo creo que hay motivos para ser relativamente optimistas, pero esto va a llevar mucho tiempo. Realmente va a llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que ver después la paciencia de la gente, hasta dónde llega, hasta dónde no llega, a quién tenés enfrente. Después se conocieron también los datos de empleo, de desocupación, que es otra de las variables que se conoció esta semana del primer trimestre, y también arrojó resultados interesantes. La desocupación es prácticamente la misma en un año, o sea, comparando el índice de desempleo del primer trimestre versus el primer trimestre del año pasado, estamos igual, ¿no? Fue 7,8, había sido 7,9, está prácticamente idéntico, no hubo variación significativa, estamos igual, no hay un deterioro grande del desempleo. Lo que sí hay son otras cuestiones que está bueno mirar, ¿no? Porque si el título es el desempleo quedó igual. De hecho, casi que no se habló de este índice que salió hace un par de días, de la encuesta permanente de hogares, pero lo que sí aumentó fue, por un lado, el subempleo. Sí. ¿No? O sea, la gente que subocupada, está un poquito empleada, tiene algo de trabajo, pero no mucho, ¿no? Eso subió más de un punto. Estamos ya arriba del 11%, estábamos en 10% hace un año. Bueno, ahí ya tenés un datito, ¿no? Hay más gente que le gustaría trabajar más. Entonces ahí ya empezás a notar un poco cómo viene la mano. Entonces, entre el desempleo y el subempleo, 8, digamos, redondeando, más 11, ya estás en 19%. sí. O sea, ahí ya el dato se pone un poquito más escabroso, ¿no? O sea, 1 de cada 5 personas en Argentina manifiesta o no trabajar lo suficiente, ¿sí? Esto por un lado. Y después, otro dato muy importante, que está un poco más escondido en la encuesta, pero que hay que revisar todo, ¿no? Le preguntan, digamos, hay un desagregado respecto a las condiciones formales de empleo, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, ¿quiénes son formales y quiénes son informales? Claro. Entonces, ¿quiénes eran formales hace un año? Bueno, redondeando, el 58% de la gente que trabajaba hace un año era formal. Eso bajó al 55,5%. O sea, bajó más de 2 puntos. ¿Y eso tiene que ver con un cambio de cultura laboral? ¿Tiene que ver porque la gente claro, perdió el trabajo o porque...? Obvio. Y claro, y después pregunta, la informalidad. ¿Cuánta gente en Argentina es informal? De la que trabaja, porque la encuesta de hogares no le pregunta a la gente si, o sea, el resultado, cuando uno dice, bueno, hay 8%, 7,9% de desempleo, bueno, los que trabajan, no hay una pregunta en esa encuesta si es formal o informal. A la gente le pregunta si trabaja o no trabaja. Después se indagan, después de eso, profundizan. Indagan si es formal o informal, pero no es que el informal no es empleado. O sea, yo puedo ser informal o cuentapropista, yo trabajo y ya está, aparezco como empleado. Total. Entonces, en la informalidad, hace un año era el 42% del total de la gente que trabajaba y saltó al 44,2%. O sea, saltó más de 2 puntos. Casi 45% de la gente que trabaja en Argentina lo hace en el sector informal, ¿no? Esto me parece que ya es una lectura muy fuerte de cómo cambió
en la modalidad laboral en Argentina y los problemas que está habiendo en sectores formales, especialmente en fábricas. Es decir, el tipo que dejó de trabajar en FATE, ¿no? Que tenía un sueldo, que aportaba jubilación, que tenía una cobertura social, son 900 familias. Bueno, habría que hacer una encuesta a ver cuánta gente que perdió ese trabajo hoy está trabajando formalmente en otra empresa, ¿no? En una fábrica o en otra empresa o en un bar o donde sea. Y probablemente sea no sé, un 10% o un 20% con toda la furia. Ujú. El resto hace lo que puede. Te trae un auto y se puso A a manejar una hacer aplicación, claro, sí, una sí, sí. aplicación o remisero o se Pues yo, puso a cocinar en la pues casa yo digo o no sé. los cambios de consumo que te obliga la crisis o que te obliga, no sé, yo ayer daba un ejemplo, tal vez es un ejemplo, es una gota en el mar, ¿no? Pero de esto hay muchos ejemplos. Un pibe acá que trabajaba en Vaca Muerta, que cobraba entre 4.000 y 5.000 dólares todos los meses, el tipo renunció porque se dio cuenta que no era su trabajo y que estaba muy estresado, y el tipo abrió y hizo su propio emprendimiento. Entonces digo, hay un montón de historias de estas que tal vez, no sé si son la regla o son la excepción, pero hacia allá vamos. Claro, lo que pasa que estás hablando de alguien privilegiado Sí, que renunció a un totalmente. sueldo de 5.000 dólares por Sí. mes, Bueno, pero el tipo ¿no? Y bueno, renunció a eso para y bueno, empezar de bueno. cero con un emprendimiento. Entonces, Claro, esa persona para la encuesta es ocupada, subocupada, trabaja, no trabaja. Digo, es muy difícil determinar tal vez algunas cuestiones muy particulares, ¿no? no, esa persona está empleada. Está empleada. Está empleada, o sea, Ujú, trabaja, ujú, no está desocupada porque hace un emprendimiento. ujú, Después hay que ver dónde cae en la formalidad o informalidad. Se supone que si hace un emprendimiento es formal, ¿no? ujú, Digamos, en ese caso sí es formal. Pero la informalidad pasa por dos sectores. Por el trabajo en una pyme que no me hace los aportes, digamos que eso hay muchísimo, de gente que trabaja en una empresa pero que no le hacen los aportes porque aumenta la carga laboral, o trabajo por cuenta propia y no aparezco en ningún lado, ¿no? Uno, no sé, te subís sí. a alguien que te lleva a un lado, el transferís. Bueno, esa persona por ahí no sé si es monotributista, no sé en dónde está exactamente, Ujú, o si está anotada en algún lado. Hoy es más fácil. Hoy, digamos, no tenés mucho problema para trabajar, cobrar, que te hagan o sea, hace un tiempo la gente, por ejemplo, te venía a hacer un trabajo en tu casa y querían cobrar solamente en efectivo. ujú. Hoy le transferís a una billetera Total. digital y no tienen problema y no te dan una factura, ¿no? El contratista de Manuel Adorni, ¿no? Que cobró Sí. 245.000 dólares y no facturó. ¿Es formal o informal? Y sería informal, Y claro. ¿no? Porque no facturó nada, no figura en No, ningún no blanqueó lado. nada, ¿no? Claro, pero labura. Entonces, Sí, no es que claro, claro. Claro. si le tocan la puerta y le preguntan si usted trabajó, y sí, el señor trabajó, Sí, le hizo la claro. cascada a Dorni, digamos, ¿no? Claro, sí, 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 Por sí, dar sí. un caso. No. Pero a ver, Entonces, En Argentina se ha hecho la ley y también se ha hecho la trampa porque obviamente fue muchos años usurera la Argentina. Hay casos, por ejemplo, que me toca a mí charlar con gente conocida que tiene su propia empresa y no quieren facturar más de la cuenta para no pasarse a responsable inscrito. Entonces vos ves que hay gran parte del mes que pilotea la plata y hay otra parte que la factura la plata. Entonces, digo, yo no sé si pasa esto en otros países, pero seguramente en Suecia te aburrirías. En la Argentina no, tenés que no, tener esa claro. gimnasia mental y económica como Sí, para... sí. Eso lo describió en los 90 un titular de la que llamaba Taki, ¿no? Que decía el enanismo fiscal. Eso se conocía en los años 90 como enanismo fiscal, donde la Ujú. gente trata de quedarse chiquitita, ¿no? Así como que no quiere facturar para no pasarse de la categoría. Eso existió toda la vida en Argentina, hoy mucho más, porque si vos te pasás, dejás de ser monotributista y pasás a ser responsable inscripto, y eso es un lío bárbaro, Total. ¿no? O te pasás de categoría de monotributo y Claro, pasás a facturar mucho más, digamos, o claro. sea, facturás más y tenés que tributar mucho más porque es progresivo. Ujú, Entonces la gente trata de pilotearla para no pasarse de categoría de monotributo o no pasar a ser responsable inscripto, ¿no? ujú, Eso también sucede. ujú. Em,
Se ve en estos últimos días y empezaron a hablar, a ver, hasta la semana pasada hay mucha gente que decía que el dólar está atrasado, que el dólar no es competitivo y demás. Se empezó a mover el dólar, se fue a 1480, 1490, dependiendo qué pizarra agarres, y ya empezaron a decir, bueno, se está empezando a devaluar, los mismos que decían la semana pasada alguna cosa, esta semana empezaron a decir otra. Digo, ¿qué pasa con el dólar? ¿Nos conviene un dólar Bueno, más alto o no? sí, sí, está un poquitito, este mes fue un dólar un poco más picante, diría yo, ¿no? Ujú, Tuvo un poco más de movimiento. Lo habíamos señalado, yo diría, a principio de mes, cuando dijimos, acá lo que sucede en los primeros 5 meses del año ujú. es bastante particular y yo decía, no es muy bueno, porque tuvimos una inflación de más de 14% en los primeros 5 meses y el dólar estuvo totalmente planchado. Ujú. Entonces Argentina se encareció otra vez en dólares, más de 10%, ¿no? O sea, nos volvimos más caros en dólares, sin que haya más productividad ni que haya pasado nada en particular, simplemente por el efecto de la inflación. Y eso, digamos, conllevaba algunos problemas. Y pronosticábamos que la segunda parte del año el dólar se iba a mover por lo menos igual que la inflación o incluso superarla. Bueno, esto ya pasó en junio. ¿No? En junio el dólar se movió y se movió bastante. El oficial pasó de 1.430 a 1.490. O sea, subió 60 pesos, más de 4 y pico por ciento. Ahora, el resto de los dólares financieros, el Blue, por ejemplo, el que se opera en el circuito informal, ya está arriba de 1.500, ayer cerró 1.505. Ujú. El dólar MEP, que es un dólar formal, digamos, de compra y venta de bonos, pero que lo usan las empresas sobre todo y mucha gente que no puede operar el oficial, ayer cerró a 1.507, o sea, superaron los 1.500, tanto el Blue como el MEP, y el contado con liquidación cerró a 1.555 prácticamente, que es las empresas que quieren dolarizarse y llevarse la plata afuera. Bueno, ahí también aumentó un poco la brecha Sí. de contado con liquidación con el dólar oficial a casi 5%. Esa brecha era menos del 3% hace un mes, ahora se fue al 5%, Ujú. y los dólares financieros subieron prácticamente 5% en el mes. Un mes en donde la inflación va a estar abajo de 2. O sea, digamos, redondeando, Sí, sí, la sí. inflación te está aumentando el 2 y el dólar te subió casi 5. Hay que ver cómo termina el mes, ¿no? Esto todavía faltan algunos días, pero claramente tenés un tipo de cambio que se está moviendo un poco más. Ahí tenés más compras del público, es posible que se vean más compras del público, algo más de dolarización de las empresas. Venía de un tipo de cambio que claramente estaba un poco atrasado por el efecto de la inflación y muchos dijeron, bueno, ya está, vamos a comprar, aprovechemos que está barato, se está cobrando ahora el medio aguinaldo, Sí. entonces mucha gente recibe un poco de pesos y se dolariza. Y lo que estuvimos viendo en los primeros meses del año es que a pesar de un dólar planchado, igual la compra de dólares sigue a un ritmo más o menos importante, ¿no? 2.300, 2.100 o 2.500 millones de dólares por mes. No, no son cifras tremendamente importantes, pero tampoco son bajísimas. Entonces, lo que venía pasando es que la demanda de dólares se mantiene en un nivel relativamente alto, porque no es que 2.500 millones no es nada, Ujú. pero había mucha oferta. Hubo mucha oferta de dólares, sobre todo Sí. del campo, ¿no? Entonces, el Banco Central tenía espacio para comprar. Lo que pasó en junio es que evidentemente la compra de dólares siguió en ese ritmo, incluso un poquito más. La oferta no fue tan importante como en mayo, que fue el mes más fuerte desde el punto de vista estacional, Sí. y fíjate que el Banco Central aminoró sustancialmente las compras. Ayer el Central compró solamente 20 millones, Bien. ¿no? Venía comprando 200 hasta 400 millones, llegó a comprar el mes pasado, y ayer solamente compró 20. Y- ¿Por qué compró 20 nada más? Bueno, porque si compraba 100, el tipo de cambio, ¿dónde lo ibas a buscar? Claro. ¿No? Hubiera sido mucho más fuerte la suba del dólar. El, Entonces, el- el gobierno hoy tiene, o el Banco Central tiene la muñeca para, como ya cumplió las metas fiscales que le proponía el Fondo Monetario Internacional, está mucho más liberado en este segundo semestre, puede o tiene muñeca para el año que viene planchar el dólar en la elección y volver a hacer rondas de compra. y bueno, el año que viene ya empieza otra película. Todavía que Sí. tenemos que pasar el segundo semestre, Sí, ¿no? claro, Antes de claro. llegar al año que viene. Creo que lo que va a hacer el Banco Central es tratar de seguir acumulando dólares, comprando, aunque sea más lento, pero dando la señal de que sigue comprando. Vamos a ver Ujú, hasta dónde le da, ¿no? ujú. Tal vez algunos días nos encontremos con que estuvo neutro en el mercado, es Sí. decir, que no compró ni vendió. Vender no va a vender, por lo Ujú. menos en los próximos meses.
tal vez algún día no puede comprar, entonces, bueno, no pasa nada, pero hay que ver, ¿no? Si puede mantener la racha compradora, porque realmente todos los días está comprando un poco menos. Y compra un poco menos porque la señal, ¿cuál es? Bueno, ya está, subió el dólar, listo, pero no quiero que siga subiendo a este ritmo. Entonces, un poco me abro del mercado y que coopere la oferta y la demanda, ¿no? Ya compró en el año casi 11.000 millones de dólares, con lo cual la meta era 10.000. O sea, ya superó la Sí, meta sí, que sí. se había impuesto. Puede ser que compre más. Yo creo que probablemente haya semanas o días donde va a comprar. Hay superávit energético, aparte del agro. Sí. Hay colocaciones de bonos en el exterior por parte de las empresas. Eso le va a permitir acumular un poco más. Pero creo que el objetivo en esta segunda parte del 2026 no es comprar dólares en el mercado, sino es conseguir dólares a través de la emisión de deuda. Ese es el objetivo que hay ahora. Por eso se oficializó el lunes que Argentina va a colocar préstamos con garantía del BID y del Banco Mundial en el mercado por unos 5.000 millones de dólares. Ujú. O sea, lo que está empezando a hacer el gobierno es hacer caja, es conseguir financiamiento y conseguir dólares, porque de eso se trata. ¿Para qué? Para pagar deuda el año que viene y evitar cualquier tipo de sorpresa en 2027, que es un año electoral. Entonces vos tenés estos 5.000 millones avalados por el BID y el Banco Mundial. Eventualmente, si baja el riesgo país, va a seguir o va a tratar de colocar deuda en el mercado internacional. Sí. Posiblemente haya más colocaciones del Tesoro en el mercado local para seguir financiándose. El año que viene hay muchos vencimientos. Hay que pagar más de 10.000 millones de dólares de bonares, de Ujú, bopreales. ujú. Esos son todos bonos en dólares. Y aparte vencen casi 8.000 millones con el Fondo Monetario. Entonces vos sumás todos esos vencimientos que hay que poner la plata y son 20.000 millones de dólares. Sí, sí. Entonces el desafío es de dónde vas a sacar esa plata. Porque además vas a tener presión cambiaria, Claro. ¿no? Entonces, si el año que viene te acordaste de que tenés que comprar dólares, conseguir dólares en medio de una turbulencia electoral, sonaste. Ujú. Entonces, lo que están haciendo, me parece muy bien, es preventivamente empezar a buscar dólares por distintas alternativas y distintas vías de financiamiento para no tener zozobras en 2027. Y en este segundo Eh, semestre, ¿quién te va a dar dólares va a ser la energía, la minería? Porque el campo ya te los dio. Y no, un Un poco y un poco poco. un poco la energía sí, un Ujú. poco, pero bueno, ahora en esta época no, porque es invierno y se Sí, claro. importa, hay que Ujú, importar un poco de GNL, etcétera. La que resta del año un poco te va a dar, ujú. algo de minería te va a dar, después va a venir la cosecha fina Sí, para noviembre y diciembre, ¿no? Trigo, etcétera. sí. Y bueno, ahí vas tirando y aparte los dólares financieros van a ser muy importantes, todos los dólares que entren por el canal financiero en la medida que el riesgo país se mantenga en estos niveles un poco más bajos, Ujú. porque las empresas van a seguir colocando deuda, el gobierno va a poder colocar bonos en el mercado internacional, o sea, va a ser más importante en la segunda parte del año el canal financiero que lo que es el superávit comercial, Ujú. ¿no? Pero después hay que ver cómo sigue la demanda de dólares, Tal cual. porque la demanda sigue firme y se va a acelerar. O sea, el año que viene vas a tener mucha más compra de dólares Ujú. a medida que se acerquen las elecciones, que haya incertidumbre. Yo estaba viendo, no sé, cómo se definió la elección en Colombia. Bueno, están contando los votos, viste, ganó de la Espriela, pero Sí, en un balotaje por menos de un punto. Y en Perú, no sé, siguen contando los votos. Todavía no se sabe quién claro, va a sí, ser sí. el presidente. Entonces, si ese es el escenario que uno puede proyectar en Argentina, la cosa va a estar brava. Por eso el gobierno se juega mucho a tratar de ganar en primera vuelta, Ujú. ¿no? O sea, estamos hablando Sí, en sí. Argentina es un siglo, un año, Un ¿no? año, sí, por Pero es muy supuesto. importante para el gobierno llegar bien parado el año que viene y tratar de ganar en primera vuelta, Ujú. para evitar esto, ¿no? De llegar a un balotaje donde hasta último minuto no sabemos lo que va a pasar, porque en Argentina eso es terrible, ¿no? Esa incertidumbre desde el punto de vista de cobertura electoral, Sí. compra de dólares, es bravísima. El año pasado tuvo que venir Scott Bessent a poner el Sí. cheque, ¿no? Para que el tipo de cambio se tranquilice. Bueno, el año que viene veremos, ¿no? Si está, no está. Pero si vos vas a hacer un balotaje, va a ser una gran agonía Ujú. y la cobertura electoral va a ser enorme, ¿no? La Em, cobertura eh, de dólares. Tal cual. Y bueno.
Hace un tiempo ya que estamos aprendiendo a convivir los argentinos con un presidente economista. Tuvimos un pequeño destello con un presidente ingeniero como fue Mauricio Macri, y después fueron todos presidentes abogados, con lo que eso conlleva y con lo que eso te trae, ¿no? Digo, en este presente, con un presidente economista, vamos a tener un vocero que entiende de economía, y vos tuviste la oportunidad de hablar con distintos referentes de la economía, los que estuvieron en funciones y los que no. Digo, ¿cuál es el análisis a futuro que hacen con respecto a este presente y para lo que viene para adelante? Bueno, ayer estuve participando en un par de eventos que me invitaron a ser el moderador, ¿no? Sí. Y estar en el escenario. Y me tocó estar con algunos economistas bastante importantes. Estuve con Domingo Cavallo ayer en una charla donde estuvo también Carlos Rucauf. O sea, digamos, se revivió lo que fue un poco el gabinete de Menem de los años 90, ¿no? Muy olor a 90 había, ¿no? Muy noventoso, porque Rucauf, recordemos que fue vicepresidente de Menem, ni más ni menos. Y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Claro, después gobernador, Claro. Y Cavallo, bueno, todavía en esa época era ministro de Economía. Sí. Entonces, bueno, se revivió un poco lo que fue la convertibilidad y cómo estamos hoy. Después estuve con Nicolás Dujovne, también en el mismo evento de una sociedad de bolsa, ex ministro de Hacienda de Macri. Y después, bueno, estuve también con Martín Redrado en un evento también de todo lo que es el sector de compliance, ¿no? Y todo lo que es bueno, el cumplimiento, un poco más aburrido el evento, todas las normas de cumplimiento que tienen que tener las entidades, pero bueno, lo invitaron al lado y yo estuve ahí en la charla. Algunas conclusiones de todo lo que estuve hablando ayer con estos economistas que son muy consultados en general, más allá de sus historias, ¿no? Particulares. En general yo diría, todos comparten el rumbo que tiene el gobierno. En general todos comparten, dicen, no hay atajos. Argentina tiene que tener superávit fiscal, tiene que tener un control monetario, y estamos bien rumbeados, ¿no? No hay mucho margen para hacer otra cosa. Y el que venga después no va a poder tirarse contra vaca muerta o decir, voy a poner, no sé, impuestos a la energía o este tipo de cosas, o no quiero tener superávit. Se puede discutir cómo querés tener superávit, pero no que Argentina necesita superávit fiscal. Entonces, o un control monetario más importante, o no empezar a emitir para generar más demanda, o descuidándose de la inflación, este tipo de cosas. Entonces, en líneas generales hay un aval, ¿no?, de lo que se está haciendo, pero al mismo tiempo también hay un pedido o un reclamo al presidente y al gobierno para que tenga más respaldo todo esto, ¿no? Que haya un mayor respaldo político, que se le dé más espacio a los gobernadores, ¿no? Que las provincias también puedan jugar, que no sea un gobierno que se cierre tanto, y que bueno, que haya, digamos, más presencia de otros partidos también en las decisiones, que acompañen lo que está haciendo el gobierno, que no sea algo aislado, ¿no? O casi un capricho de Milei y su hermana, que van manejando las cosas como les parece. Y, lo que pasa es que este gobierno tiene poco lugar para el consenso, ¿no? Bueno, por eso. Entonces, una vez que estamos con un rumbo donde la mayoría parece estar de acuerdo, bueno, tener ese respaldo y ese consenso, cosa que no se buscó en la elección anterior, y un poco el pedido es hacerlo en la próxima elección, para que realmente se vea que Argentina quiere tener otro rumbo y que no está en peligro ese rumbo, ¿no? Y eso me parece que estamos bastante lejos. Después están las cuestiones por ahí un poco más puntuales. Por ejemplo, Cavallo insiste en que tiene que abrirse totalmente el movimiento de capitales, ¿no? Que hay que liberar totalmente la cuenta capital, que no tiene que haber ningún tipo de restricción cambiaria. Y que tener restricciones cambiarias lo que provoca es que la tasa de interés sea más alta, que el Banco Central no pueda acumular tanta reserva. Perdón, Pablo, ¿fue por este comentario que el presidente Milei decide despedir a la hija de Cavallo? Bueno, en realidad eso fue otra cuestión, que es cuando Cavallo se quejó porque lo habían despedido Osvaldo Giordano, de ANSES. ¿Por qué se quejó Cavallo? Porque Giordano eres de la Fundación Mediterránea. Entonces se sintió aludido, ¿no? Es como que lo estaban tocando a él.
Cuando él se quejó por la salida de Giordano, ahí Milei echa a la hija, Ujú. ¿no? Y ahí me parece que ya hay una cuestión personal entre Cavallo y Milei. Entonces, lo que dice Cavallo es, este gobierno no tiene reglas de juego claras y eso atenta contra la inversión. Y dice, la convertibilidad del éxito no fue tener el 1-1, sino un total movimiento libre de capitales. Ujú. Los capitales entraban y salían sin ningún problema, y eso fue el gran éxito, ¿no?, de la convertibilidad. Él dice, nosotros la inflación no bajó a cero y el país crecía al 10%. ¿No? Acá la inflación todavía es 20 y pico y el país crece muy lento. Y eso tiene que ver con no abrir el movimiento de capital. Yo le dije, pero bueno, esto estamos muy cerca de otra elección, ¿no es peligroso? Claro. Dice, no, el año pasado la gran compra de dólares ocurrió justamente porque se mantuvo el control de capitales. Si hubieran dejado que entre los dólares del exterior, no hubiéramos tenido esa compra récord de dólares del público, ni un banco central que terminó tambaleando, ¿no? Pero bueno, esa es la postura histórica que tiene Cavallo con este tema. El gobierno no quiere saber de nada, ¿eh? El gobierno de Ujú. esto no lo tranza y no quiere saber de nada. Quizás suceda después del 2027. Porque Cavallo dice, ¿cómo? ¿Es un gobierno libertario y te pone restricciones a los capitales? Es todo lo contrario a lo que pregonan. Sí, bueno, lo que pasa es que Bueno, en una economía frágil, abrir por y abrir. bueno, por eso. Es jugársela mucho, Sí, ¿no? claro. Y Caputo yo creo que no tiene ganas de arriesgarse. Quieren tener muñeca, ¿no? Quieren tener cintura como para decir, bueno, si hay algún tipo de problema el año que viene, vemos si establecen, si el Banco Central tiene que salir a vender, si aprieta un poco más el cepo. Ellos no tienen ganas de tirarse a la pileta porque no saben si hay agua. Y el otro tema también que enfatizó Cavallo, que sí, también es muy relevante, Ujú. es acá se consiguió superávit fiscal, pero a costa de descuidar totalmente la infraestructura. Y eso atenta contra el crecimiento futuro, ¿no? Entonces, él lo que cuenta que en los 90, bueno, se hizo un gran trabajo para generar privatizaciones, hubo mucha inversión, Ujú. mejoró muchísimo la infraestructura de la Argentina en todo sentido. Parte de esa infraestructura todavía la tenés hoy, Ujú. pero bueno, en la medida que no hay mantenimiento y que no hay inversión para infraestructura del Estado y financiación privada también, la cosa se complica, ¿no? Entonces, todo ese crecimiento, digamos, que se está viendo en algunos sectores, incluyendo minería o energía, Sí. sin infraestructura va a ser complicado, ¿no? Este es otro de los temas también que dice Cavallo. Y después, para cerrar, Duhovne, por ejemplo, decía, hay que asegurarse el cheque de Bessent antes del proceso electoral, ¿no? O sea, acá lo que tenemos que dar es certeza cambiaria antes que arranque el proceso electoral. O sea, a principio del año que viene habría que conseguir algún tipo de declaración de Scott Bessent o del Tesoro Americano diciendo nosotros seguimos apoyando a Argentina y vamos a poner lo que sea necesario para que el tipo de cambio no tenga ningún tipo de cimbronazo. Yo creo que eso es bastante difícil que ocurra, no lo veo, ¿no? Que vaya a suceder. Hay que ver cómo está Estados Unidos también desde el punto de vista político el año que viene. Y él recordaba que durante el gobierno de Macri, entre septiembre del 2018 y prácticamente abril del 2019, el Banco Central no tuvo que intervenir. Ujú. O sea, el mercado se manejó solo y no hubo problemas con el mercado cambiario. Dice, los problemas empezaron cuando empezaron a salir encuestas que le daban al kirchnerismo arriba. Y ahí Claro, se nos complicó. Después con claro. la PASO ya voló todo por el aire, ¿no? Ujú. Así que bueno, hay Bueno. que ver cómo se logra que el año que viene el mercado cambiario esté estable. Y después con Redrado y Ujú. Cierro, Ujú. él decía, hay que buscar la vuelta, esto también lo habló Cavallo, Ujú. para que los bancos puedan movilizar más préstamos en dólares. Hay muchos dólares. Hoy los depósitos bancarios llegan a 40.000 millones de dólares, aparte de los pesos, y hay que dar más flexibilidad, Ujú. ¿no? Y que los bancos puedan prestar en dólares. Si la gente quiere sacar un préstamo hipotecario en dólares, o una empresa si quiere endeudar en dólares, que hoy está mucho más baja la tasa, que lo pueda hacer y que el banco asuma el riesgo, Total. ¿no? Porque si no, son muchos recursos que tiene la economía y son recursos que se pierden, ¿no? Cuando Ujú. podría darse mucho más dinamismo Ujú. para que se mueva la economía. Entonces ahí casi todos están hablando de cómo hacer para que haya más crédito, para que haya más crédito hipotecario también. Sí. Usar, por ejemplo, plata del ANSES, que hoy está invertida en acciones, para que haya crédito hipotecario, para que los bancos puedan descargar sus hipotecas en el ANSES, en el Ujú. Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es decir, se está pensando en maneras para que la economía se dinamice un poco,
porque le está costando, está Sí, claro, claro, ¿no? claro, Que, claro, claro. que cuesta mover Claro. la economía. Entonces el crédito, Claro. bueno, tiene que ser un elemento importante en los próximos años. Más que claro, Pablo. La seguimos el viernes para cerrar la semana porque hay muchísimos temas que quedan para Obvio, analizar obvio. y obviamente va a haber mucho más temas nuevos de acá al viernes. Te mando un abrazo grande. Obvio. Gran abrazo. Abrazo Buena grande. semana. Hasta luego. Pablo Buende con toda la información económica, como siempre, aquí en Radio Río Negro.